En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 32, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la revelación de la cruz. El círculo de amigos con los que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo estaba integrado por 12 personas. Jesús se había convertido en el líder espiritual de ellos. Sus discípulos creyeron en él como el Mesías prometido. Mas llegó un momento en que ellos se sorprendieron al escuchar a Jesús decir: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto está en Juan capítulo 12, verso 32. Esta declaración les llevó a decir: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Esto está en Juan capítulo 12, verso 34. Ellos aún no comprendían que Jesús tendría que pasar por la crucifixión y que una vez que Él fuera levantado en aquella cruz, se abrirían las puertas de esperanza para todas las personas de todas las razas, sin importar su religión, su cultura, su posición social o económica, sin importar de qué época ellos fueran. Serían atraídos a Jesús por medio de la cruz. Aún los mismos apóstoles deberían pasar por esta experiencia. Años atrás mi esposa estaba reunida con su equipo de 12 en la ciudad de Miami y les estaba enseñando sobre la importancia de tener la revelación de la cruz. Les compartía que la única manera de poder llegar a conocer a Dios como Padre era recibir la revelación de lo que fue el momento en que Jesús dio su vida por nosotros. Luego las invitó a que cada una de ellas elevara una oración pidiéndole al Señor que les diera la revelación de la cruz. Cuando le tocó el turno a mi esposa, ella hizo una simple oración y dijo: Señor, te pido que me des ahora la revelación de la cruz. En ese mismo instante, ella recibe una de las más extraordinarias revelaciones de toda su vida. Sintió cómo el Señor tomó su espíritu y lo unió al Espíritu de Cristo en el momento en que Jesús estaba siendo colgado en aquel madero. Experimentó la soledad, el abandono, vio las nubes espesas, oscuras. Ella sabía que eran legiones de demonios que venían en contra de la vida de Jesús como lobos feroces para querer devorar sus carnes. También observó los principados demoníacos como búfalos salvajes venir a desatar su furia contra Jesús. Pero ella siempre comenta que el momento más angustioso fue cuando vio que el Padre Celestial le daba la espalda a Jesús y se alejaba de él. Mi esposa no pudo dejar de llorar durante toda aquella noche. En esos días teníamos un viaje a California para una conferencia. Durante todo el viaje mi esposa estuvo llorando. Continuó así por toda una semana. La experiencia indudablemente marcó la vida de ella de una manera tan sobrenatural. Ella nunca más volvió a ser la misma después de esa experiencia. Apreciado amigo, posiblemente usted ha escuchado de la obra de la cruz, pero una cosa es oír y otra es tener la experiencia de la revelación de la cruz. El 13 de enero de 1982, un avión Boeing 737 que realizaba un vuelo Washington a Miami presentó fallas a pocos minutos de haber despegado y terminó estrellándose en un puente ubicado sobre el río Potomac. El accidente causó un gran estancamiento vehicular debido a que el puente estaba cerca a la Casa Blanca, el Pentágono y el Monumento Jefferson, por lo que las autoridades decidieron cerrar carreteras y calles aledañas para evitar cualquier tipo de disturbios y mantener el orden.
Algunos oficiales cuentan una heroica historia ocurrida durante las labores de rescate. Cuando el primer helicóptero llegó a la zona, lanzó una soga con un salvavidas a un puñado de personas que flotaban aferrados a los restos del avión. El hombre que cogió primero el salvavidas se lo puso de inmediato a uno de sus compañeros para ser evacuado. Y cada vez que desde el helicóptero se volvía a tirar la soga, el mismo hombre lo recibía y nuevamente lo pasaba a otra persona. Así lo hizo hasta que por fin llegó su turno para ser rescatado. Pero desafortunadamente la fuerza del río creció en pocos minutos y terminó siendo arrastrado por la corriente. Un acto heroico que vivirá por siempre en la memoria de los que recibieron de sus manos ese salvavidas. Ese mismo acto heroico es el que podemos ver en Jesús, quien pudiendo librarse a sí mismo del terrible castigo del pecado, decidió cargar todo el peso de la maldad humana sobre sus hombros hasta llegar a la muerte. Las condiciones de la humanidad por causa del pecado son similares a ese avión que se estrelló sobre el río Potomac. Pero aún queda una esperanza, una soga baja de lo alto con un salvavidas. Hoy conocemos que la cruz representa la decisión que hizo el Hijo de Dios, salvar primero a la humanidad antes que salvarse a sí mismo. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, ayúdame a vivir lo que es la revelación de la cruz. Yo quiero tener un verdadero encuentro contigo. Quiero que esa experiencia venga pronto a mi vida y quiero llegar a ser como tú quieres que yo sea. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Entender la obra de la cruz me compromete mucho más en llevar a otros el mensaje redentor.